Bienvenidos y bienvenidas a Proyección INBU Renovemos Costa Rica. Este programa llega a ustedes gracias al Sistema de Ahorro y Préstamo del INBU, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, a su servicio. Comencemos. Hola, muy buenos días, qué placer saludarlos hoy viernes 15 de agosto y desde ya, por supuesto, felicitar a todas las mamás que celebran este día y desde ya también agradecerles por acompañarnos en este programa de Proyección INBU. Tati, bienvenida, felicidades también por ser una mamacita. Por ser una mamacita será, pero felicidades a vos porque de verdad sos una gran mamá de dos chicas lindísimas, así que Gracias, yo espero que Tati, en la tarde cuando salgas te celebren como te mereces. así sea, muchas gracias. Y bienvenidos también los invitados de hoy, Tati los presenta. Así es, estamos con mi compañera Natalia Jiménez, quien es arquitecta y trabaja en la parte de fiscalización. Y se está preguntando qué fiscaliza Natalia, ahora vamos a entrar en detalle. Y también con don Guillermo Chacón, quien es de Bomberos de Costa Rica. Bienvenidos. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que cada vez vemos más frecuente en Costa Rica y es el proyecto de los condominios. Cómo se realiza ese trámite para poder desarrollarlo de la forma correcta y las preguntas frecuentes que tenemos las personas también o que tienen las que van a vivir o planean comprar en uno de estos proyectos. Así que cuéntenos de una vez qué dice la ley también, cómo se debe tramitar correctamente un condominio en Costa Rica. No sé, primero las damas. Muchas gracias. En realidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los condominios no es un tipo de edificación. Los condominios es un régimen que está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, este régimen lo podemos aplicar a diferentes tipos de edificación, ya sean torres, como han venido hablando en estos días, ¿verdad? O pueden ser el montón de casitas que vemos en lo que son en horizontal, incluso urbanizaciones, conjuntos residenciales, todos están cobijados dentro de este trámite que nosotros venimos fiscalizando en lo que es la unidad de fiscalización del INBU, la cual también no solo la fiscaliza el INBU, sino que la fiscaliza Bomberos, Ministerio de Salud y AIA. Bueno, son bastantes, pero don Guillermo, a veces uno dice condominios, en automático usted piensa en las torres y dice, eso es un condominio. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, primero por la invitación. El Cuerpo de Bomberos vela por todo lo que es la seguridad humana y la protección contra incendios. Ese es el objetivo del Cuerpo de Bomberos y más el Departamento de Ingeniería, que es lo que nosotros desarrollamos ahora en la hora de la revisión. Y tenemos dos componentes interesantísimos con el asunto de los condominios. Una cosa es el horizontal, como indicaba doña Natalia, que para el Cuerpo de Bomberos, ¿qué le verificamos en eso? Bueno, muy fácil, que si se presenta un evento dentro, las unidades extintoras puedan entrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros referimos con eso? Todo lo que es el acceso, los hidrantes y las separaciones entre la propagación que se podría tener de entre de una unidad de vivienda con respecto a la otra. En el vertical, ahí sí tenemos ¿Cómo temas. cambia, verdad? Ahí sí tenemos temas increíbles. Hoy día hemos tenido un auge en Costa Rica y en San José de construcción vertical en el cual decimos, tenemos gente en, no sé, piso número 10, 17, 25, porque ahora los edificios se construyen muy grandes y tenemos que desarrollar y llevar protección con sistemas, con agua, para poder controlar ese sistema, ese principio de incendio en cada uno de esos niveles, como también la forma en que tenemos que evacuar de esos puntos. A grosso modo en lo que nosotros nos desarrollamos y tenemos un sinfín de consideraciones para las observaciones emitidas por los proyectos. Sí, es que ahora cada vez hay mayor demanda, ¿verdad? Y no solo eso, sino también que exigen mucha seguridad. Hoy queremos precisamente abordar este tema de proyectar este tipo de condominios y queremos darle información importante. Es por eso que el Instituto Nacional de Vivienda creó también como una lista de consultas habituales que se hacen las personas cuando van a hacer este tipo de trámite. Lo vemos.
Tramitar un proyecto en condominio puede ser muy complejo. Y es por eso que con el objetivo de facilitar este proceso y atender las inquietudes más comunes, es que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ha recopilado una serie de preguntas frecuentes para aclarar de forma clara y directa las consultas que tienen los desarrolladores. Diseñar y aprobar un condominio no es solo construir, hay normas urbanas, legales, técnicas y ambientales que cumplir. Plazos, requisitos, dónde presentar planos, todo será explicado paso a paso. Además, aprenderemos cuáles son los canales oficiales para consultas, observaciones y pagos. Asimismo, se incluye información relevante sobre la clasificación de condominios, la distribución y cálculo de áreas comunes, además de los criterios que rigen la modificación de proyectos. También detallaremos cómo usar el sistema digital del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y qué se puede y qué no hacer fuera de él. En esta edición responderemos dudas sobre áreas comunes, modificaciones de proyectos y documentos que piden las instituciones revisoras. Con esta información se evitarán errores, reduciremos tiempos y esto permitirá que los proyectos se planifiquen mejor desde el inicio. Si usted quiere conocer todos estos detalles, quédese con nosotros en este programa de Proyección INBU. Acompáñenos. Bien lo dicen que la información es poder y en este caso el conocer bien cuáles son los trámites podrían ahorrarle muchísimo tiempo no solamente a las personas que están desarrollando los proyectos, sino a quién gestiona ese proyecto, ¿verdad? Porque Nati, no solamente es el que lo va a construir, el profesional, aquí también está inserto la parte comercial, la persona que invierte y de pronto entran ese montón de trámites o dicen, ¿qué montón de trámites que son? Pero en realidad, si llevaran bien como ese checklist y decir, esto lo tengo, lo meto en el APC y debería salir relativamente fácil. Efectivamente, digamos, nosotros sí conversábamos antes de entrar, no tenemos, como decir, o más bien tenemos un checklist. Eso es literalmente lo que nosotros usamos. Esto no es algo que esté oculto, es información pública que todos la pueden accesar en la página de trámites de construcción del CEFIA. Cuando usted va a construir un proyecto, va a adquirir un proyecto o va a desarrollar un proyecto, lo primero que necesitamos es armarnos de toda la información que nos va a afectar. ¿Qué es lo que necesitamos tener para poder tramitarlo, como dice Tati, a la primera? Es decir, evitar rechazos porque no leí que tenía que llevar un uso de suelo, ¿verdad? Recordemos que en Costa Rica no se puede alegar desconocimiento de la norma. Entonces, esta página de trámites de construcción nos ayuda mucho en verificar cuál es el tipo de construcción que vamos a tener, en este caso específico, un condominio, ya sea horizontal, vertical, sea un anteproyecto, sean de lotes, ¿verdad? Y ver cuáles son los requisitos específicos como si fuera un checklist. Una vez que tenemos estos requisitos cubiertos, vamos a tener la normativa que va a afectar el diseño que yo voy a realizar como profesional desarrollador. Este diseño, ¿con qué se va a revisar? Bueno, en esa famosa página también están las listas de qué es lo que revisa cada institución. ¿Qué instituciones intervienen, Natalia? Para el caso de condominios estamos el INBU, bomberos, Ministerio de Salud y AIA. Entonces, en esta página están esas listas y usted puede verificar antes de ingresar su trámite en el sistema APC del Colegio Federado qué es lo que van a revisar y si estoy cumpliendo. O sea, de antemano yo ya sé si estoy o no estoy cumpliendo. Porque una vez que el trámite ingresa, nosotros lo que damos es una cita de consulta para aquellas observaciones que quedaron sin subsanar, que no cumplieron por A o por B, ¿verdad? Y entonces el profesional nos puede solicitar una cita para aclarar esas dudas. Pero esas dudas, muchas pudieron haberse subsanado desde el principio si se revisaba
esa lista. lista. ¿Y qué no puede faltar en ese checklist, Natalia, por ejemplo? Porque estaba leyendo y la verdad es que las etapas de ejecución están divididas en varios factores, ¿verdad? Que son determinantes para darle pie a ese proyecto. La planificación, el diseño, los trámites, los permisos, la construcción, todo lo que tenga que ver con la parte legal, ¿verdad? Del condominio. Entrega de administración, y son varias, pero usted que es la que sabe acá para que nos haga un resumen de ese checklist. En realidad, los requisitos documentales son fundamentales, como les digo, para saber qué va a afectar al terreno. Con estos requisitos documentales vamos a saber cuáles son las condiciones que yo debo cumplir, y con estas condiciones puedo desarrollar mi diseño. O sea, esto es una fase previa que se realiza en las oficinas antes siquiera de sacar al mercado el anuncio de que se vende un condominio con X y Y condiciones, ¿verdad? O sea, esta fase inicial es determinante porque me va a decir costos, me va a decir cuánto puedo desarrollar en ese terreno, cuánto puedo o tengo que respetar para que la comunidad en sí no se vea afectada. Recordemos que los condominios, dentro de todo, son desarrollos urbanos, que lo que nos deberían facilitar es el tener unas mejores condiciones en ciudades más compactas, ¿verdad? Aprovechar los recursos que tenemos. Si no hacemos eso, si no cumplimos eso, vamos a tener pérdidas de dinero desde lo que es la planificación. O sea, ni siquiera la etapa comercial, desde la planificación empezamos a tener pérdidas de dinero. Entonces, lo que queremos evitar es justamente eso, que vaya a haber que no sea Sí, que no sea inversión, inversión sino un segura. gasto, más bien, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Es que al final a veces perdemos un poquito de vista que los desarrollos tienen a los inversores detrás, ¿verdad? Que al final es para lucrar. Entonces, de pronto el inversor viene y te dice al profesional: es que estás tardando demasiado, ¿qué pasó? ¿O por qué me piden mucho? Que creo que debería ser una de las preguntas, o debe ser una de las preguntas que se hacen algunos. ¿Por qué son tan estrictos? ¿O por qué me piden tantas cosas? Por ejemplo, en el caso de bomberos, porque yo sé que en el caso de AIA es otra historia, en el caso del Ministerio de Salud también, y el caso de INBU, por supuesto, también. Claro que sí. Ese tema que estás tocando es fundamental. Hablemos del sistema fijo de protección contra incendios. Estos dispositivos que trabajan automáticamente en los edificios que son las torres verticales, que es lo que se requiere. Tenemos esa pregunta, ¿por qué se exige? ¿Por qué se tiene que poner? Si eso es carísimo. Bueno, tal vez hay que darle un golpe de timón ahí al mercadeo de eso, porque si lo tenemos es un edificio totalmente seguro para que nosotros y nuestras familias puedan vivir en esos lugares con tranquilidad. Sabe que va a pasar algún evento, voy a estar totalmente protegido, o qué sé yo, el sistema de alarma de incendio, por la misma condición que por qué tan caro, que esto y el otro, nos anuncia que hay algún evento previo y podemos levantarnos, si es en la noche, podemos levantarnos, nos alerta, recogemos a nuestros familiares, a los niños y adultos mayores, que también es un poco más difícil el desplazamiento, y nos ayudan en todo este sistema de lo que es salvar vidas, que a eso es a lo que el Cuerpo de Bomberos en realidad nos debemos en este tipo de condiciones. Pero esa pregunta es de todos los santos días. ¿Por qué esto si es tan caro? ¿Verdad? ¿O cómo puedo ponerlo más barato? Me imagino. Esa pregunta es buenísima. Pero el hecho de ponerlo más barato va a depender muy bien de la estrategia de protección contra incendios que desarrolle el profesional como tal. Hay un estudio de una universidad que vino a Costa Rica a desarrollar el factor del costo de la implementación de los sistemas y sacó datos interesantísimos. Dice que el valor de este rubro de lo que son sistemas de protección contra incendios en los edificios de gran altura puede oscilar entre el 2% y el 6% del costo total del proyecto. ¿Qué varía esa diferencia?
el conocimiento del profesional que tenga para hacer la implementación de los sistemas. Si yo tengo un profesional que conoce, el rubro es más bajo, porque sabe lo que está haciendo. Y si no lo conozco, diseñamos o sobrediseñamos los sistemas y la factura nos sale más cara. Entonces, esa pregunta es fundamental. No, y qué importante, ¿verdad, don Guillermo, que tengan los condominios este sistema, porque pueden incluso llegar a cancelarse proyectos ya avanzados, ¿verdad? Si no cuentan con hidrantes y todo lo que ustedes piden de requisitos precisamente para la seguridad de los habitantes. Sí, señora. Acordémonos de que todo esto lleva la tramitación previa, donde vamos a revisar todo este tipo de condiciones. Sí. Ya doña Natalia indicó, pues está acueducto, los compañeros también que revisan los proyectos en acueductos, pero por ejemplo, acueductos suple el agua, bomberos ve el hidrante que necesitamos frente al proyecto. Entonces, es todo un análisis que nosotros debemos de desarrollar para poderle brindar esa protección que requiere el inmueble para que sea un edificio totalmente seguro. Pues un buen consejo para los inversionistas, don Guillermo, debería ser o podría ser, vaya y busque profesionales que realmente conocen sobre la normativa. Asegúrese que esa persona que le está dirigiendo el proyecto sí sabe cómo hacer, digamos, todo este tipo de modelos que usted decía para que, lejos de verlo como un gasto, lo vean como una muy buena inversión. Una muy buena inversión y ese costo sea precisamente el necesario. Eso es importantísimo, porque el hecho de que el profesional esté informado y conozca de la normativa es fundamental en el trámite y en el diseño del proyecto. Lo otro muy importante de los diseños, ¿verdad?, es que a veces se quejan porque el trámite es más largo, que tuvo que reingresar para subsanar algo, pero tenemos que tener en cuenta algo, o sea, todo es más barato en papel. Si yo corrijo algo en papel, el costo siempre va a ser menor a tener que corregirlo en obra. Cuando ya corregimos en obra, es más caro, hay otros compromisos y no queda tan bien, ¿verdad? Entonces ya vienen planos posteriores, hay problemas con instituciones, todo esto nos lleva a un retraso de los tiempos y en construcción el tiempo es dinero, ¿verdad? Entonces, asegurarnos, uno, de que la normativa que tengo que cumplir pueda cumplirla y pueda desarrollarla según mis factores económicos que estoy tratando de lograr. Dos, que el profesional sea competente en la materia, realmente conozca lo que hay que tramitar. Y tres, hacer caso a lo que se aprueba, ¿verdad? No, casos se dan en que se aprueba una cosa y a la hora de la hora aparece otra, ¿verdad? Quería tomar ese comentario y resaltar aspectos importantes. Un porcentaje altísimo de las inspecciones que nosotros hacemos de edificios que ya están terminados y revisados, terminan con observaciones porque no se construyeron igual a lo que estaba aprobado. ¿Y quién es el responsable ahí? El profesional responsable. Hay un profesional responsable que es el que firma ante el colegio y dice, yo me comprometo a desarrollar eso. Y por ejemplo, la municipalidad, ¿qué papel juega en la aprobación de estos proyectos y en la inspección también? Bueno, en realidad la municipalidad desarrolla, es una autoridad competente. Ellos brindan los servicios, ¿verdad? Y es importantísimo, y ni qué decir también, Ministerio de Salud. Claro. Porque te da los permisos de funcionamiento y todo. Ellos funcionan y tienen un papel determinante en este proceso, ¿verdad? Para poder desarrollar este tipo de consideraciones, y es lo que deben de estar al cuidado de que lo que se tramitó y lo que se aprobó quede totalmente terminado en obra como tal, ¿verdad? Algo muy importante es que el sistema APC, no le estoy haciendo publicidad, pero es el sistema oficial por el cual... Expliquémosle primero a los televidentes qué es el sistema APC. El sistema APC es un sistema desarrollado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que se llama Sistema de Administración de Proyectos, ¿verdad? Entonces, en este sistema, por un decreto, el decreto 36550, todas las personas que van a tramitar un proyecto en Costa Rica deben ingresar su proyecto al sistema APC. Este sistema APC
va a agarrar, en este caso, su condominio, lo clasifican como un condominio y le va a decir, ok, tenemos que enviárselo a quienes, a las instituciones que le toca revisar el condominio. Volvemos al punto, INBU, bomberos, AIA, Ministerio de Salud. Se los envía bajo un tiempo específico y normado. No es que a las instituciones se les ocurre decir 5 días, 2 días, no. Un mes. Eso está especificado en este decreto y entonces entra en el sistema, se le manda al mismo tiempo a todas las instituciones quienes hacen observaciones. Si quedan observaciones por cumplir, tienen que el profesional recoge su trámite, hace las subsanaciones que requiera y vuelve a ingresarlo al sistema. Este sistema lo vuelve a enviar a todas las instituciones y hay un tiempo menor en la segunda vuelta, por decirlo así, porque solo va a revisar lo que le queda pendiente. Entonces, esta segunda vuelta, si queda perfectamente aprobado, hasta que esté en su totalidad subsanado, aprobado, va a la municipalidad. El sistema se lo envía directo a la municipalidad y la municipalidad hace otra revisión según sus cánones, ¿verdad? Entonces, una vez que las instituciones sellan y que la municipalidad sella, hasta ese punto se dan los permisos de construcción. Ese sellado es lo que popularmente o técnicamente se llama visado. Efectivamente. Es que la unidad de ellos se llama fiscalización y ve alineamientos y visados. Yo siempre digo, el visto bueno. ¿Por qué se llama visados? Que es que le ponen, como la visa, le ponen una estampita y Sí, lo que se desea, para que ese sí sello, pueda ¿verdad? Es el entrar. sello establecido, Es el sí. sello, sí. Es importante recalcar lo que decían, que si a mí se me pasa un proyecto en el tiempo establecido, ese proyecto queda aprobado por un silencio positivo. O sea, el profesional dice, yo ya lo tengo aprobado. Qué peligroso. Ay, es que por eso lo quería yo resaltar, precisamente, porque el proyecto te queda aprobado, pero el Cuerpo de Bomberos nunca le emitió ninguna observación como tal, y eso en realidad, pues también tiene sus condiciones. Digamos, nosotros no se nos puede ir un proyecto sin que se haya revisado. O sea, un proyecto en silencio positivo, en cuanto a la revisión de bomberos, sería imposible. Digamos, es muy difícil que pasen cosas o que pase esto que vos decías, que en papel está de una forma y en la inspección de otra forma, porque estamos hablando de que lo ven 5 instituciones, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Contando la MUNI. Y aún así se la juegan de decir, mejor voy a poner esto aquí. Sí, hacer cambios Sí, ahí sobre la marcha. Sobre la marcha. El CEFIA, recordemos que hay una responsabilidad profesional, o sea, estamos tratando con profesionales que están asumiendo, están firmando y poniendo su nombre a responder, en que se comprometen de lo que ellos lo que están tramitando es correcto. El CEFIA permite un pequeño porcentaje, porque de ahí en obra a veces suceden cosas, ¿verdad? Que usted puede modificar, es algo muy mínimo, ¿verdad? Si usted tenía un enchufe que está 1 metro más para allá, 1 metro más para acá, pues sí afecta, no debería haber, pero digamos que es un mínimo que se Esa línea tolera. delgadita. El problema es que estos vicios que se encuentran en obra son más grandes, ¿verdad? Son más grandes y piensan que porque ya tienen este visado no va a importar. El problema es que ponen en peligro la seguridad de las personas, el aprovechamiento de los recursos, que después de todo los recursos urbanos los pagamos todos mediante los impuestos. Entonces, la idea de hacer las cosas en papel es aprovechar y generar el escenario ideal, ¿verdad? Que todo quede establecido de una manera más eficiente. Y ojalá que cuando tengamos que ir a obra a ver qué fue la realidad contra el papel, esté exacto, porque esa fue el compromiso que adquirió el profesional cuando firmó y puso su nombre.
Don Guillermo, Natalia y Tatiana, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a un corte comercial. Al regresar seguiremos hablando de esas preguntas frecuentes que se hacen las personas y también los que invierten en este tipo de proyectos de condominio. Ya volvemos. Hoy celebramos tu amor y tu fuerza, mamá. Gracias por cada abrazo, cada consejo y cada sonrisa. Canal 8 te desea feliz Día de la Madre. Continuamos con Proyección INBU y hoy estamos hablando de un tema sobre condominios. Los vemos por todo lado, sobre todo en la gran área metropolitana. Pero justamente acabo de salir de una duda y quiero compartirla con ustedes. Porque yo decía, Fabi, los condominios son solo casas, ¿verdad? La parte vertical. Y resulta que no es así. Así que, Nati, te dejo el espacio para que nos expliques qué es un condominio. Bueno, como abrimos este espacio, ¿verdad? Aclarando, el condominio no es un tipo de edificación, el condominio es un régimen. Entonces, los condominios pueden ser de carácter residencial, que es el más común, el que la mayoría de las personas conocen, ¿verdad? Pero también pueden ser comerciales, como un tipo mall, puede ser industriales, que los vemos en las zonas francas, o turísticos, ¿verdad? Todo esto lo habilita la ley de condominios. Turísticos como un hotel, digamos. Sí, como un condotel en este caso, ¿verdad? Entonces, el asunto está que todos los condominios, sin importar el uso, deben cumplir una cierta normativa que los habilita como condominio. Y combina propiedad, que ya sea el local, la casa, y con copropiedad, ¿verdad? Que son las áreas comunes. Sí. Digamos, un condominio tiene áreas privativas, que son las áreas que se venden, ¿verdad? Entonces sí, está, por ejemplo, en este caso, si fuera construido la casita, ¿verdad? Y tenemos las áreas comunes. Las áreas comunes, las áreas privativas nos dan un factor de copropiedad. ¿Qué quiere decir? Que de esa piscina que usted ve ahí, que es de uso comunitario, el azulejo chiquitito es el suyo. Ese pedacito de la esquina es mío. Exactamente. Todos somos como codueños de esa parte. Entonces, las áreas privativas y las áreas comunes son parte de lo que conforma un condominio. Pero el régimen, la copropiedad nos va a hablar más de ese pedacito o ese porcentaje en que yo soy dueño de todas las áreas comunes. ¿Y todos los condominios están obligados a tener áreas comunes? No. No es requisito, porque hemos visto que unos sí, canchas de esto, de lo otro, piscina, gimnasio, para perro. Y otros solamente tienen las casas, ¿verdad? Los condominios, en realidad, digamos, dependiendo del número de filiales, si lo quieren ver, pueden ser casas, pueden ser lotes, ¿verdad? Tienen que dejar esta área común. Entonces, recordemos que un condominio, por definición, es área privada. Cuando yo tengo una urbanización, es un proyecto que se va a desarrollar y que después todas las áreas que se crean, como la calle, va a pasar a ser área pública, se cede nuevamente a la municipalidad. Cuando yo tengo un condominio, todo esto son áreas privadas. Entonces, ¿qué va a pasar con esa calle que estoy creando? Todos la tenemos que mantener, porque como condominio todos somos dueños de esa calle. En ese sentido, no importa las filiales, siempre va a haber área común porque hay una calle, por decirlo así. Pero hay un pedacito de la norma que nos dice que cuando son menos de 4 filiales, si lo quieren ver, 4 casitas chiquiticas, ¿verdad? Y estoy dentro de un centro urbano o un área previamente desarrollada, entonces ese condominio tan chiquitico no necesita áreas comunes, pero áreas comunes como juegos infantiles, zona verde o parque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en medio de la ciudad, por decirlo así. Entonces, la ciudad me retribuye estas cosas. Es parte del aprovechamiento que se buscan con los condominios.
Sin embargo, si son más de 6, me parece, si son más de 6, siempre voy a tener que dejar para el caso de condominios habitacionales un porcentaje para juegos infantiles, áreas recreativas y parque. Entonces, si fueran 4, pero estoy dentro de un área previamente urbanizada y hice una calle, pues técnicamente el condominio sí tiene área común, esa calle es área común, pero no tengo que dejar lo que habilita el artículo 64 del reglamento de la ley reguladora de la propiedad en condominio, que son juegos infantiles, zona verde y parque. Y otro reglamento maravilloso que hay por ahí también. En esto, digamos, tenemos, no es un solo reglamento, tenemos leyes, obviamente la ley de construcción, la ley de condominios, ¿verdad? El reglamento Pero de construcción también. Tenemos muchos reglamentos. Tenemos el reglamento de construcción, que es del INBU, tenemos reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, tenemos reglamento de zonas industriales, y todos estos se aplican según el lugar donde esté, el tipo de proyecto que vayamos a desarrollar y aunado a lo que es el uso de suelo, que es la participación de la municipalidad previa al diseño, ¿verdad? Que nos dice, bueno, pues usted está afectado tal vez por un plan regulador. Entonces, como este plan regulador ya está normado, establecido, digamos, más bonito, porque no hay afectación ahí. Tiene estas condiciones, ¿verdad? Si no existiera un plan regulador, nos vamos a los reglamentos de desarrollo urbano, que son más que todos los que trabaja el INBU. Reglamento de construcciones, reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, reglamento de renovación, y porque es la normativa nacional que afecta donde no hay un plan regulador. Don Guillermo, ¿y ustedes con qué se han encontrado cuando hacen esas inspecciones en condominios? Esa cara lo dijo todo. Esas preguntas son buenísimas, doña Fabiola. Desde que el diseño principal y el proyecto aprobado con 2 escaleras y solamente se construye una. Ni qué decir la incorporación de los sistemas de protección contra incendios como tal, ¿verdad? Que muy costoso y no se implementan. Alarmas de incendio, señalizaciones, el hecho de utilizar algún otro tipo de elementos para las barandas que no fue el que se diseñó y se aprobó, para las barandas y pasamanos, un sinfín de cosas que nosotros nos encontramos a la hora de realizar la inspección. Quería resaltar también el hecho del reglamento de construcciones, que es del INBU, y el Cuerpo de Bomberos también establece el reglamento nacional de protección contra incendios. La historia nos ha enseñado a que el INBU dice unas cosas y el Cuerpo de Bomberos otras. Y gracias al trabajo conjunto entre las instituciones, el INBU, cuando se refiere a cuestiones de bomberos, manda a revisar el Reglamento Nacional de Protección de Bomberos. Y así sucesivamente. Entonces, ya no es que el Reglamento de Construcciones me dice una cosa y el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios me dice ¿Y qué aplico? otra. ¿Y qué aplico? Exactamente. Y ahora se hablan los dos y se hablan el mismo idioma. Zapatero a su zapato. Le hace referencia el de bomberos y respetamos el de bomberos. Creo que eso también pasa con los demás, ¿verdad, Nati? Creo que el de refraccionamiento también, que tiene que ver mucho con MINAE y con CETENA y con el MAC, refiere de una vez a la entidad correspondiente. Siento que desde hace unos años para acá se ha venido limpiando las normas y se le da a cada quien el espacio o la competencia que tiene. Entonces, como efectivamente el reglamento de construcciones en todo lo que es seguridad humana inmediatamente remite a lo que es el reglamento de bomberos de seguridad humana, ¿verdad? Pero en los pocos casos que quedan, por ejemplo, que bomberos realiza un cálculo bastante complejo, bueno, complejo digo yo, realiza un cálculo y da normas, tal vez dimensiones más pequeñas que las que da el INBU. En un pasillo, por ejemplo, bomberos a veces permite 86, creo que es el más chiquitico, ¿verdad? Sí, y INBU dice
metro 20. Muy importante, siempre nos vamos a lo más restrictivo. Entonces, cuando yo cumplo en metro 20, estoy cumpliendo la normativa de bomberos y estoy cumpliendo la normativa del INBU. ¿Por qué? Porque ambas son importantes y tratan de no estorbarse. Pero en el momento en que coincide, siempre vamos a aplicar la más restrictiva para asegurar la seguridad humana de las personas. Y ya que ustedes están hablando de normas, yo les quiero contar la importancia de conocer los reglamentos cuando se tramita un condominio, porque esto ayuda a evitar problemas frecuentes. Por eso en Proyección INBU quisimos conversar con un experto justamente para que nos explique cuáles son los beneficios de conocer todo así desde el inicio. Los desarrollos en condominios han crecido de manera significativa en los últimos años, especialmente en zonas urbanas. Pero más allá del diseño y la construcción, existe una etapa clave para que estos proyectos avancen correctamente. Es la tramitación ante las instituciones correspondientes. Para quienes buscan desarrollar un proyecto bajo este régimen, es fundamental conocer los principales reglamentos que aplican. Dentro de los principales reglamentos tenemos el reglamento a la ley reguladora de la propiedad en condominio, tenemos el reglamento de tramitología para la revisión de planos constructivos, este va de la mano del manual de subclasificaciones de los proyectos constructivos, ¿verdad? También tenemos lo que es los planes reguladores municipales, los planes regional metropolitano. Tenemos también lo que es el reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones y el reglamento de el reglamento de condominio. Muchas veces, quienes están interesados en la construcción de condominios cometen errores que generan atrasos, devoluciones, ajustes técnicos y en algunos casos incluso podría comprometer la viabilidad del proyecto. En cuanto a los errores más frecuentes, ¿verdad? Sería el no asesorarse bien, la falta de retroalimentación de estos reglamentos mencionados anteriormente, también adjuntan documentos vencidos, documentos que no corresponden al tipo de trámite. Entonces esto lo que ocasiona es atrasos, ¿verdad? En la tramitología. Tener en cuenta desde el inicio los requisitos técnicos, urbanísticos y legales no solo evita pérdidas de tiempo y dinero, sino que garantiza que las obras se realicen con calidad y cumpliendo lo establecido por la ley. Se ven beneficiados en el tiempo, ¿verdad? El tiempo equivale a costos. Lo que se puede hacer acá, ¿verdad? Es entre más completo y más claro sea un trámite, ¿verdad? Menor va a ser el tiempo de revisión en cuanto a observaciones y en cuanto a rechazos, ¿verdad? Entonces, eso sería uno de los beneficios. También sería adicionar los tiempos que tenemos acá dentro del INBU para revisión de proyectos, de condominios, urbanizaciones, conjuntos residenciales. Sería en primera revisión 15 días hábiles y para una segunda revisión 8 días hábiles. Cuando los proyectos se tramitan correctamente, todos ganan. Los desarrolladores, las instituciones y sobre todo las familias, industrias y comercios que buscan un lugar seguro y bien planificado para asentarse. Informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección INBU. Esperemos que las personas, los profesionales y también los inversionistas tomen en cuenta este tipo de consejos que daba José Pablo, y José nos decía algo muy importante y era el vencimiento de las cosas. Nati, así como dice el refrán que lo barato sale caro, lo vencido nos atrasa. Efectivamente, a veces son errorcillos que se generan, no me fijé, porque volvemos al punto. Lo ideal es tener toda esta normativa, todo este tipo de documentación en el diseño para poder elaborarlo. Entonces hay que estar muy atentos a que a la hora de ingresar el documento, vaya todavía dentro del plazo de vigencia. Porque desgraciadamente, si está vencido, se tiene que rechazar. Hay algunas instituciones como el MOB que no dan, o sea, que habilitan sus alineamientos y que permiten
que no tenga un vencimiento, pero hay otros como el AIA que cuando te dan una paja de agua te dicen, te vamos a asegurar esta paja de agua por un tiempo Decime que es una paja de agua, porque, ¿verdad? un servicio de agua, ¿verdad? Cuando usted solicita en el AIA el agua, usted, para el caso de un Ese es todo un condominio... tema, ¿verdad? Sí, el tema totalmente. del agua, si no se cumple con ese requisito, más de uno ha pasado meses Es sin que el recibir agua el servicio. es No vida, estamos el agua es fundamental. Usted puede vivir sin electricidad, pero cuando estamos medio día sin agua, es un caos. Entonces, instituciones como el AIA te dicen, te guardamos por 6 meses, un año, esta cantidad de agua. Si usted a 6 meses, un año no la utilizó, yo se la voy a dar a alguien más que lo solicite, porque es un recurso limitado y que tenemos que administrar. Entonces, esa es la importancia de tener los documentos en regla. Eso nos garantiza que tenemos los servicios disponibles para hacer nuestro proyecto. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos que tienen los desarrolladores de condominios hoy en día? Bueno, me voy a referir a seguridad humana y a protección contra incendios. Ya dejamos claros que si contratas a un profesional con conocimiento, el profesional puede llevar el diseño del proyecto a un gasto mínimo en cuanto a lo que es la inversión como tal. Pero en realidad el desarrollo del país requiere de estos sistemas de protección, ¿verdad? El cumplimiento normativo y fundamental, que todos los profesionales estén capacitados en todas estas normativas para que sea tramitado a cabalidad bien. Yo me quiero devolver ahí un pasito atrás para hablar un poquito más del agua, porque casi siempre una de las cosas que pueden tener un proyecto, ya sea un condominio, una vivienda o tal, es la Problemas disponibilidad. en las comunidades, entre también. vecinos, por eso también. Exacto, la disponibilidad del agua. Si yo soy inversionista y voy a tener un proyecto de estos, ¿qué es lo primero que yo debería pedir? Esa disponibilidad, fijarme si sí hay o si no hay. Lo primero es el uso de suelo. Esto es lo segundo. La que no quiero perder. No, pero sí está en la lista, en ese Sí, checklist. claro. Y sin agua no puedes construir. Ajá. Efectivamente, digamos, lo primero que voy a solicitar es el uso de suelo. Este uso de suelo me va a decir dónde estoy. Si estoy en una zona de protección, por ende no voy a tener agua, ¿verdad? O sea, él me va a decir dónde me voy a localizar. Y es el punto de partida para un montón de decisiones. Si estoy en una zona residencial, quiere decir que hay una predisposición mayor a tener agua. Pero efectivamente, el agua es uno de los requisitos que, digamos, todos son muy importantes. No voy a decir que el agua es más importante, aunque es un derecho fundamental, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que para que un condominio salga aprobado, no es que vamos a tener un poquito menos de uno, no, tenemos que cumplir todos los requisitos a cabalidad. Tenemos que garantizar todos los servicios, y para garantizar todos los servicios, el agua es uno de los puntos indispensables. Pero hemos visto en diferentes comunidades, no vamos a decir el nombre, Tati, donde hay quejas de vecinos precisamente porque se están construyendo en este momento unos 3 o 2 condominios más y hay otro grupo de vecinos que están alegando que ahora les llega a ellos menos agua. ¿Qué sucede ahí? ¿Bomberos? Recordemos que dentro de las instituciones revisoras está acueductos y alcantarillados, y ellos son los que van a poner los requerimientos para este tipo de proyectos. En lo que a nosotros nos referimos, protección contra incendios, Costa Rica es uno de los pocos países que apaga incendios con agua potable. Sí. ¿Verdad? Lo recalco, que perfectamente podríamos utilizar cualquier otro sistema de agua, el agua que sale de las plantas de tratamiento después de todo su proceso. Tal vez no es potable, estoy totalmente de acuerdo, pero puede ser utilizada perfectamente para el riego de las plantas, para el riego de las zonas verdes y todo, y ni qué decir para el sistema fijo contra incendios.
perfectamente son opciones. Pero en cuanto a agua potable, Acueductos es el que pone las reglas del juego y son las que indican, decir, tengo la disponibilidad y tome, se lo suplo o no, pero son dependiendo, me imagino, de la capacidad del proyecto y de lo que se requiere, ¿verdad? El consumo de ellos. Algo también importante es que no solo existe una forma de obtener agua, ¿verdad? O sea, tenemos varios métodos en que efectivamente hay que cumplir ciertos requisitos, pero tenemos varios métodos para obtener agua, desde la IA, asadas, pozos, municipalidades, o sea, hay un ente administrador que nos va a dar agua. Lo que hay que saber es dónde estoy y quién me puede dar esa disponibilidad. Pero en el momento en que el trámite ingresa con un ente válido, para nosotros el proyecto tiene agua. Perfecto. Tati, vos ibas a preguntar algo. Yo tengo, o sea, muchas preguntas. Yo no sé si vos sabías, yo tengo más de lo que pensé de preguntas. No sé si vos sabías que este dato del agua, que me parece súper interesante, porque hace 2 programas atrás justamente decíamos que Costa Rica en Centroamérica es el país que tiene más acceso al agua potable. Así que si usted quiere saber más datos, vean, nos vamos a desconectar un ratito y ya vamos a regresar a hablar de esto. Madre es la palabra más dulce, un susurro de amor eterno, un abrazo que no se olvida, un refugio en lo interno. Feliz mes de la madre, te desea Canal 8. Este sábado en Sinergia Cefía le comentamos cuán eficientes son los gobiernos locales de nuestro país. El ver municipalidades que tienen una nota y una duración y ver otras municipalidades que tienen otra nota y otra duración, lo que nos dice es, estas hay que mejorarlas. Los primeros también tienen oportunidad de mejora. Si hoy estamos durando una semana, ¿por qué no durar 3 días? Los que duran 3 días, ¿por qué no durar un día? Al hacer ese informe público, parte de lo que el colegio busca es que exista transparencia en la información, porque al tener estas bases de datos tan grandes y hacer los datos públicos, y que todos conozcamos qué es lo que está sucediendo en nuestro cantón, nos puede permitir tomar decisiones basadas en esto y todos podemos tener acceso a esta información, conocer cómo funciona nuestro municipio, cómo funciona el de La Par y encontrar esos puntos de mejora también. Los esperamos este sábado en Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Estamos de vuelta en este programa tan interesante de proyección INBU que tiene que ver con los trámites de condominios y Tati había dejado una pregunta ahí en el aire que ya la vamos a responder y tiene que ver con el tema de las aguas, ¿verdad? Así de es. cómo sobresalimos nosotros a nivel centroamericano con esto que decía también don Guillermo antes. Bueno, ya Nati nos dijo, hasta el agua del servicio sanitario es potable. Sí, de verdad es una bendición. Súper favorecidos. Y aún así, a veces no la cuidamos, don Guillermo. Por supuesto. O sea, la atención de los incendios, agua potable. ¿De dónde están conectados los hidrantes? A la red potable de agua. O sea, no tenemos una infraestructura para poder mantener el agua de los hidrantes en las ciudades que no sea el agua potable. Y es el administrador el que tiene que correr con eso y el poder velar por ese tipo de condiciones. Pero perfectamente lo decíamos, el agua de los sistemas de protección contra incendios no necesariamente tiene que ser potable. Puede ser el agua de la planta de tratamiento que tiramos a un cuerpo de agua, un vertedero de agua para poder hacerlo. Lo utilizamos y con eso llenamos el tanque. ¿Acaso vamos a tomar nosotros de esa agua? Lo que yo ocupo es apagar el incendio que se me presenta con esa agua. Entonces es indispensable. ¿Cuánto cuesta hoy día 1 litro de agua para tomarlo? ¿Cierto? Cuidado si no andamos más caros que la gasolina. Se los pongo por ahí, ¿cierto? No sé, voy a investigarlo. Porque no, la botellita esta vale como 700 colones, que no es de litro, ¿verdad? No, que es la chiquitita. Ajá, exacto, sí está más caro que la gasolina. Pero este tipo de expertise es el que se refiere don Guillermo. O sea, no todo profesional dice, vamos a utilizar el agua que desecha la planta de tratamiento para
sistema de protección humana. Eso es algo, un profesional que ya tiene esa expertise Que conoce. y conoce, exactamente. Cosecha de agua, perfectamente. El hecho de poder utilizar las aguas pluviales, encaminarlas a un tanque, lo tenemos ahí. Claro. Como Y las es- llovidas, hablemos así porque la gente no entiende. Bueno, las aguas llovidas, por favor, sí, tienes toda la razón. Las aguas llovidas las encauzamos, las llevamos al tanque y ahí tenemos una cantidad de agua. ¿Y cuánta gente hace eso? Tiene su tanque ahí en la casa, ¿verdad? Totalmente. Le quita la tapa, lo llena. Para y poderlo ahí está. utilizar en los sistemas, totalmente, sí, señoras. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales quejas de las personas que compran en condominio? Eso está Me bueno. encanta la sonrisa. ¿Has visto que con esas preguntas se ponen nerviosillos y dicen, ¿qué decimos ahora? Basado en la experiencia de ustedes, ¿verdad? En lo que ven, en lo que siempre les dice a la gente cuando van a hacer los trámites. El asunto es que son, digamos, dos mundos, ¿verdad? Una cosa es la tramitología y en el trámite las personas que tienen que vivir ahí no están tan presentes. Y otra es cuando ya me toca ir al condominio a vivir. Entonces, la privacidad es uno de los puntos fundamentales. Nosotros, a través de los reglamentos, tratamos de garantizar la seguridad, ¿verdad? Entonces tenemos retiros que nos van a garantizar que si hay un incendio, ahí eso funciona como una barrera cortafuegos, pero de paso garantizamos que la persona tenga una cierta privacidad en el lugar donde está. ¿Qué sucede cuando vivimos pared con pared? Bueno, vertical, por ejemplo. En vertical, las personas resienten que puedo escuchar todo lo que hace el vecino. ¿Qué es la situación? La situación es que si cumplen con la normativa mínima, recordemos que la normativa a nosotros solo nos exige un mínimo, no un máximo. Entonces, si cumple con lo mínimo, el proyecto va a ser aprobado. Entonces, Y ya está en cada quien si decide comprar ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces sí, es eso. Y lo otro que tal vez a veces sí se atiende bastante es las cosas no están funcionando como dijeron que iban a funcionar. Y eso sí tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando, de que el proyecto se construye diferente a lo que se tramita. Entonces, en este sentido, son dos cosas del día a día que es más del buen convivir, de los buenos vecinos y de asegurarnos que la constructora haga las cosas como deben ser y no tanto de una tramitología en sí. Los sistemas como tal de la protección contra incendios nos da seguridad. O sea, eso es lo que busca el hecho de proteger a las personas si se presenta un siniestro. ¿Qué pasa si está fuera de servicio? Yo lo veo, pero me da una falsa sensación de protección. Y sinceramente no se dan cuenta que el sistema está fuera de servicio. Y la verdad es que, cuidado si no pagamos, me siento tranquilo porque vivo en un 10º piso. Bueno, cualquier cosa, ahí están los sistemas y van a funcionar y van a reaccionar. Pero si está malo, esa cultura del mantenimiento, del estar protegiendo todos esos equipos, o sea, es algo que tenemos que tenerlo muy bien arraigado para que se desarrolle. Porque se dañó la máquina, se dañó la bomba. Entonces la dejamos y dormirá el sueño los justos. Y la verdad es que no sé, lo que se quiere es que se diseñó con esa estrategia de protección para el incendio como tal, mantengámosla, porque eso es lo que nos da No, y seguridad. aplica para todo, porque uno para ve la casa cómo se también. descuidan a veces las áreas comunes, ¿verdad? Que al final se pagan cuotas condominales altas, ofrecieron algo que ilusionó a la gente y al final sí, se terminan desperdiciando máquinas, por ejemplo, de ejercicio, O cuando vos piscina. ves los edificios estos, los en vertical y Sí. de frente se ve bonito, ¿verdad? Y cuando uno va más para allá se ve absolutamente descuidado y uno dice, qué miedo vivir ahí, Pero más Sí. que una estética, el mantenimiento es fundamental. Una historia de terror, ¿verdad? Es que una vez me encontré yo en un condominio que los rociadores, o sea, la normativa pedía rociadores. En algún punto el rociador hubo que cambiarlo.
y entonces pusieron una alarma de humo. Se veía bonito, pero si algo sucedía, esa alarma de humo no iba a echar agua. Entonces es algo terrible que las personas tal vez están pasando desapercibida, ¿verdad? Porque no es su expertise, pero que puede traernos consecuencias terribles a la hora de un siniestro. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos, don Guillermo y también Natalia, por habernos acompañado hoy. Tati, siempre hay gente que comenta en las redes sociales y desde ya también le adelantamos el tema de la próxima semana. Así es, y es que este año yo sigo de fiesta con todos mis compañeros del instituto porque el sistema de ahorro y préstamo del INBU está cumpliendo 70 años de dar vivienda en todo el país, así que el próximo programa vamos a conocer un poco más de ese sistema y los aportes que la institución ha hecho en ese sentido. Los nuevos retos a 70 años de este sistema, ¿verdad? Así y la es. importancia de que siempre ahorremos, por favor, que sea un hábito entre todas las personas. Recuerden que nos vemos el próximo viernes a las 11:45 de la mañana acá en Multimedios Canal 8. Así es, pásala muy, muy bien hoy en este día. Sí, celebra, y no muy puedo lindo. partir sin haber desearles a todas las mamás un muy feliz día y en especial a la mía, porque después si no... Aquí a la de se todos. me resienten, ¿verdad? A la de don Guillermo, a la de todos los Nati y compañeros. a mis compañeras del INBU también. Así que gracias. Nos vemos, chao. Hasta aquí, Proyección INBU